La suficiencia de las Escrituras. Un domingo una persona entra a una iglesia y se dispone a oír la exposición de la palabra de Dios. El pastor dice: abran sus Biblias en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Esta persona arruga un poco el rostro y piensa para sí: ya la conozco, ya me la han predicado cientos de veces. Decide salirse de la iglesia y no oír el sermón. El siguiente domingo esta misma persona acude a otra iglesia. Al iniciar la predicación, el supuesto pastor con traje Yves Saint Laurent y voz elocuente expresa: el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel. Estamos entrando en una nueva atmósfera espiritual de nuevas revelaciones. Hay una nueva dimensión económica para tu vida. La gente asistente aplaude. La persona piensa: algo nuevo que quería oír. Oír algo nuevo en la iglesia parece ser la demanda del mercado. Desde luego será la oferta ofrecida desde los púlpitos. Es que el ser humano no ha cambiado, sigue estando lleno de concupiscencias. Las mismas características tenían los atenienses. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hechos 17:21. Los atenienses y extranjeros residentes se distinguían por su curiosidad. Prestos estaban y atentos a oír la última revelación intelectual o espiritual. El apóstol Pablo los llama religiosos y supersticiosos en Hechos 17:22. En este celo religioso los atenienses no dejaban por fuera de su culto a los dioses ignotos. Tenían ellos varios altares con la inscripción al Dios no conocido. Pablo deseaba proclamarles uno que no habían oído: creador de todas las cosas, que no habita en templos hechos por manos humanas. Antes de continuar, es importante hacer cuestionamientos al cristianismo contemporáneo. ¿Es suficiente la revelación contenida en las Sagradas Escrituras? ¿Hay ansia y sed por oír cosas distintas y novedosas a la Biblia? ¿Se enseña al Dios de la Biblia en las iglesias? En nuestros días se predica a un Dios que más bien parece rueda de la fortuna, un Dios imaginario, un Dios al estilo Hollywood, un Dios invisible, un Dios de ficción o un Dios humano. La peor forma de idolatría es hacernos un Dios conforme a nuestros propios deseos y no conforme a la revelación entregada por Dios en la Biblia. La humanidad entera e inclusive algunos creyentes han reemplazado el consejo de la Biblia. En su lugar se han postrado ante enseñanzas modernas como la psicología, neurolingüística, evangelio de la prosperidad, pragmatismo, técnicas de marketing, corrientes políticas, ciencia evolucionista, brujería, astrología, ocultismo, humanismo, teoterapia, filosofía, sabiduría humana y muchas otras prácticas que pretenden reemplazar las Sagradas Escrituras. El pastor John MacArthur dice al respecto: francamente, no comprendo a los predicadores que están dispuestos a abdicar este privilegio solemne. ¿Por qué deberíamos proclamar la sabiduría de hombres cuando tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios? En estas cortas palabras pretendo, de una manera muy general, realizar un estudio acerca de la suficiencia de las Escrituras, haciendo un acercamiento a esta doctrina por medio de la autoridad bíblica y basados en textos que brinden una luz respecto al tema. Inicialmente analizaremos los personajes bíblicos que aceptaron con agrado el mensaje de la palabra de Dios y quienes lo rechazaron. Posteriormente se analizarán las formas como Dios se manifestó a la humanidad a través de teofanías, profecías y la inspiración de la Biblia. Finalmente se mencionará una breve perspectiva de la suficiencia de la revelación especial y su utilidad. Primera parte: Introducción a la revelación especial. Dios ha querido mostrar su verdad a través de la revelación general y la revelación especial. En Salmos capítulo 19, los primeros 6 versículos muestran un testimonio contundente del poder, la sabiduría y la deidad de Dios al crear un mundo físico.
Seguidamente el salmista en los versículos restantes del capítulo se refiere a la palabra de Dios, utilizando los términos de ley, mandamiento, testimonio, preceptos, temor y juicios, los cuales impactan al ser humano, ya que convierten el alma, brindan sabiduría, alumbran los ojos, traen justicia y permanecen para siempre. Sin embargo, es fundamental entender que la revelación general vino a sus criaturas por medio de la creación, pero no es suficiente para conocer a Dios de manera salvífica. Por el contrario, la revelación especial se destina a la humanidad sumida en delitos y pecados. La revelación especial se expresa por medio de la palabra de Dios escrita, en términos explícitos, y por medio de la persona y obra de Jesucristo. Al respecto, el teólogo Louis Berkhoff plantea: la revelación especial se fundamenta en el plan redentor de Dios, se dirige al hombre como pecador. Solo mediante la fe puede ser adecuadamente entendida y poseída, y sirve al designio de asegurar la finalidad para la cual el hombre fue creado, y esto a pesar del desorden producido por el pecado. Por su parte, la Confesión de Fe de Westminster nos especifica al respecto el deseo de Dios y la utilidad de la revelación especial. Le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias. En definitiva, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo pudimos conocer al Padre. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero es necesario recibir la palabra de Dios con agrado. Muchos personajes bíblicos tomaron el mensaje de Dios con aceptación. Noé confió en Dios y construyó el arca. Abraham se acogió a las promesas de Dios. Moisés fue portavoz de Dios. El salmista David consideraba las palabras de Dios más dulces que la miel. Los profetas amonestaban sobre la importancia de volvernos a Dios. Malaquías exhortó a guardar los caminos de Dios. Pero por el contrario, hay quienes rechazaron la palabra de Dios. Por otro lado, encontramos muchos personajes bíblicos que no obedecieron y no depositaron su esperanza ni su confianza en ella. Lucifer rechazó la autoridad de Dios. Numerosos hombres confiaron en su suficiencia e iniciaron la construcción de la Torre de Babel. Lot prefirió la cultura de Sodoma. La mujer de Lot abandonó el mandato dado. Aarón construyó un becerro de oro. En la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Varios reyes de Israel y Judá olvidaron la ley de Dios. Los fariseos rechazaban todo el tiempo la suficiencia de las Escrituras. En la parábola del rico y Lázaro, el patriarca Abraham nos insta a oír a Moisés y los profetas, haciendo referencia a las Escrituras. Los creyentes de Galacia se desviaron de las Escrituras y el apóstol Pablo tuvo que llamarlos insensatos. También debemos decir que existen manifestaciones de la revelación especial. En segundo lugar, es interesante decir que es relevante conocer las representaciones y formas de revelación especial que encontramos en las Sagradas Escrituras. Teofanías. Podemos decir que las teofanías bíblicas fueron apariciones y manifestaciones externas divinas de forma perceptible, cuyo vocablo de dicha palabra se puede dividir en dos: Dios y aparecer. Algunos ejemplos bíblicos conocidos son: Dios descendió para ver la torre que edificaban los hombres. A la edad de 99 años Dios se le apareció a Abraham. Jehová se le apareció a Moisés en medio de la zarza.
En Peniel, Jacob dijo que había visto a Dios cara a cara. En Deuteronomio capítulo 4 dice que Dios habló en medio del fuego. El arco iris mostraría el pacto entre Dios y los seres vivientes en Génesis 9. En el Nuevo Testamento encontramos como ejemplos el bautizo del Señor Jesús, donde se oye una voz del cielo, la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor, y la maravillosa teofanía, la aparición de Jesucristo a sus discípulos después de su resurrección. También fueron fundamentales las profecías. Por medio de revelaciones, sueños y visiones, muchos profetas en tiempos antiguos fueron portavoces de la palabra de Dios y dar así a conocer su voluntad. En ocasiones los profetas hablaban del futuro, otras veces daban instrucciones puntuales divinas. Claramente los profetas hablaron muchas veces y de muchas formas, quedando sus palabras plasmadas en los escritos de las Sagradas Escrituras. Una de las frases típicas en un profeta era: así dice el Señor. Es que en definitiva fue la voluntad de Dios usarlos como medios de comunicación para edificación del cuerpo de Cristo, la exhortación a hacer la voluntad de Dios y el consuelo y confortación en tiempo de angustia. Deuteronomio 18 dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ya hablando de la inspiración, Dios eligió y exhaló en hombres su palabra para revelar su mensaje, y así escribir los 66 libros de la Biblia. La inspiración de la palabra de Dios nos alienta a creer que el mensaje revelado por Dios ha llegado a ser escritural. En ese sentido es importante entender que es el único libro del mundo cuya autoría es de Dios. El pastor Norman Geisler explica que los mismos escritores bíblicos aseguraron ser motivados y estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Un ejemplo fue el rey David cuando dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel capítulo 23. Es importante subrayar dos sucesos trascendentales en cuanto a la Biblia. Uno de ellos es decir que cesó la continuación de la revelación especial al cerrar el canon los 27 libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es falso cuando oímos a personas decir que están recibiendo revelación nueva. Lewis Sperry Chafer se refirió a ello. Nadie ha sido capaz de añadir con éxito un solo versículo a las Escrituras como declaración verdadera. Las añadiduras apócrifas son claramente inferiores y sin la inspiración propiamente dicha que caracteriza siempre todo lo escrito de la Escritura. En el libro de Apocalipsis, en sus últimos versículos, recordamos un juicio divino por añadir o quitarle textos a la Biblia. En otras palabras, teofanías, sueños y visiones de Dios han cesado. Dios nos habla por medio de su palabra. La segunda es entender que las Sagradas Escrituras no poseen errores en sus manuscritos originales, autógrafos. Por ello, afirma el teólogo R.C. Sproul la infalibilidad e inerrabilidad de la Biblia, argumentando que Dios es el autor de la Biblia, lo cual concluye que es imposible que Dios inspire falsedades, por lo cual es un escrito cierto y confiable, por lo tanto no puede equivocarse. Ahora debemos concentrarnos en el tercer punto, la suficiencia de la revelación especial. Fue el gran predicador Charles Spurgeon quien dijo las siguientes palabras haciendo alusión a la Biblia: el libro ha luchado conmigo, el libro me ha golpeado, el libro me ha consolado, el libro me ha fruncido el ceño, el libro ha aplaudido mi mano, el libro ha advertido a mi corazón, el libro llora conmigo, me señala, me susurra y me predica, me señala el camino y me sostiene en él. Es el mejor compañero del joven y sigue siendo mi capellán matutino y vespertino.
La revelación especial muestra en plenitud su inspiración divina y su utilidad. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En primer lugar, nos dice que toda la escritura, y no alguna parte, es exhalada por Dios, emanada por Dios o respirada por Dios, refiriéndose a los libros escritos. Además, es contundente el texto bíblico que dice acerca de los hombres santos inspirados por el Espíritu Santo y nunca por su propia voluntad en 2 de Pedro capítulo 1. También las Sagradas Escrituras muestran su beneficio para el creyente. Ellas son útiles para enseñar el trasegar de la vida, útiles para redarguir, convencer y reprender acerca del pecado, útiles para corregir a quien se haya desviado de la senda y útiles para instruir, entrenar, criar y educar en el camino de justicia y fe. Nótese que el objetivo de toda la instrucción de vida es claro, el cual es lograr que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. La Biblia, hablando de sí misma, dice que es lámpara para el camino, fuego que consume, martillo que quebranta la piedra, espada que penetra hasta partir el alma, leche espiritual que alimenta y semilla que brota fruto. Como conclusión, el apóstol Pablo nos advierte el rechazo que muchos harán a la revelación especial, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 de Timoteo 4. Cuidémonos de oír fuentes de enseñanza que no adoran al Dios revelado en la Biblia. La ambrosía que en la actualidad se oye puede resultar siendo un veneno mortal. Las teofanías, sueños y visiones proféticas han cesado. Jesús nos recuerda cuál debe ser nuestra fuente de riqueza en cualquier momento de la vida. Cuando el Señor fue tentado, siempre respondió categóricamente: escrito está. El canon ha sido cerrado y debemos acudir siempre a los 66 libros inspirados por el autor, el cual es Dios. Para cualquier asunto de nuestras vidas, cualquier problema eclesiástico o cualquier circunstancia en nuestro trasegar, lo primero que se debe hacer es acudir y confiar en la palabra de Dios. No habrá nada más gratificante para el ser humano que recibir la revelación de la palabra de Dios con gozo, abrazando sus promesas y obedeciendo a sus mandamientos. Un escritor anónimo nos dejó la siguiente reflexión: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léala para hacerse sabio, créala para estar seguro y practíquela para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. Cristo es el gran tema, nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios su meta. Dios les bendiga, les habló el hermano Esteban Pérez.